Otra de sus investigaciones, llamada variables sexuales, emocionales y físicas asociadas a la respuesta sexual en mujeres, se dice que hay más satisfacción emocional y placer físico con una relación monogámica que con una relación donde hay una pareja principal, pero hay un estilo de una pareja no única. Ujú. ¿Esto por qué pasa? Ok, aquí creo que es bien importante y se relaciona con esto que estábamos hablando. O sea, al final del día somos pura neuroquímica, ¿no? O sea, el cómo, todo lo que podemos expresar está sucediendo acá arriba en nuestro cerebro, ¿no? Y obviamente va a modular otros órganos de nosotros y el cómo nos sentimos con respecto a nuestras parejas, etcétera. Pareciera o resulta en este resultado que expones, y por todo lo que nos dice allá afuera, toda la poligamia que hay, toda la infidelidad que hay, etcétera, que resultaría más satisfactorio. Pero la realidad es que la sexualidad, el cómo nos expresamos, cómo nos vinculamos, cómo nos sentimos de confianza, etcétera, con nuestras parejas, pues va modificándose a lo largo del tiempo, cómo nos apegamos, ¿no? Entonces, en esta historia o en esta explicación de cuáles son las variables biológicas de la sexualidad o del interés sexual, del amor romántico, del apego, etcétera. Hay diferentes teóricos, una de ellas es Helen Fisher, que nos dice que cada uno tiene un componente útil, ¿no? Es decir, que cada una de las etapas es necesaria para algo. Entonces, por ejemplo, nos dice, de inicio se da la atracción sexual o el deseo sexual. Pero en ese momento tú no puedes decir, estoy totalmente enamorado, apegado y estoy así. No, uno hace muchas cosas para obtener ese beneficio, pero conforme nos vamos vinculando, nos vamos viendo con la persona, etcétera, pues va creciendo otro tipo de cariño y otro tipo de amor. Y eso está modulado por neurotransmisores diferentes, ¿no? Por ejemplo, por oxitocina, por vasopresina, ya no estamos todos ansiosos por ver a la persona, sino que ya nos sentimos mucho más cómodos. Y lo mismo pasa en la sexualidad, o sea, una pareja que se siente satisfecha sexualmente, pues va aprendiendo que le gusta a su pareja, va aprendiendo del otro, ¿no? Va aprendiendo cómo se observa durante todo el desempeño sexual, etcétera. Y no es lo mismo si están teniendo, además de esa pareja, muchas parejas múltiples, porque pues no hay ese mismo conocimiento, no hay esa misma confianza, o sea, no se tienen como las mismas expresiones para llegar a la satisfacción, etcétera. Entonces eso pudiera explicar un poquito porque en esta muestra, que es una muestra creo que de 300 mujeres, la de este artículo, y es una muestra de mujeres, las mujeres asocian que el tener una pareja monógama les resulta más satisfactorio, ¿no? Pues por todas estas variables ya aprendidas, conocidas, este vínculo, etcétera. Ya. O sea, parece que como, de cierta manera, el aprendizaje del otro es lo Claro, que genera el placer también, ¿no? O sea, claro. tener una conexión ya no solamente con varias personas, sino con uno y lo que mencionabas, es como saber que le gusta, saber que no, Exacto. hace pues, así como una intimidad, ¿no? Claro, Dentro de la claro, claro. relación. Ok. Mira, qué interesante artículo. ¿Y planean hacer una revisión del artículo? Nos gustaría mucho Sería muy porque interesante. este artículo del que hablas creo que salió como en 2016 o una cosa así. Entonces estamos hablando de un momento un poquito diferente. Ahorita creo que se ha revalidado y puesto en la mesa mucho el papel de la mujer, ¿no? El derecho sexual, el derecho de expresión, etcétera. Ha habido muchos movimientos en pro del feminismo, de muchas expresiones de este tipo. Entonces, me encantaría volver a hacer un trabajo de este tipo. Sí hice uno recientemente, pero fue más de comunidad LGBTQ+. Entonces, estaría padrísimo replicarlo. Por ahí, si alguien quiere trabajar en eso, abierto el laboratorio. Súper. De esta última investigación, ¿qué investigan? ¿Cuál fue el En objetivo? este caso investigamos cognición social, investigamos algunas variables como empatía, reconocimiento emocional, ansiedad, depresión, o sea, ciertas características y sí encontramos
algunos hallazgos interesantes. Es complicado de repente porque la realidad es que el número de participantes que tenemos de la diversidad de la comunidad de repente se ve limitado, ¿no? O sea, sí podemos encontrar a lo mejor una gran cantidad de mujeres lesbianas, de homosexuales, de heterosexuales sin duda alguna, de bisexuales tal vez, pero las otras representaciones están mucho más limitadas porque también poblacionalmente están más limitadas, ¿no? Entonces, ahí está interesante como hacer estos proyectos, pero tener una gran cantidad de población para que podamos hacer realmente comparaciones, para que podamos ver cómo se expresan estas variables en cada una de las representaciones de la comunidad sexual. Vamos a pasar por unas preguntas que dejaron en la cuenta de Instagram de esta página de Tu Conciencia. Así que voy a proceder a leerle algunas de las Adelante. dudas de las personas que nos enviaron por aquí. La primera pregunta es de Camfish y nos pregunta, ¿puede modificarse la autoimagen a nivel neurológico y qué plasticidad cerebral involucra en este proceso? Ok, eso está súper interesante. ¿La autoimagen, dijo? Sí. ¿Puede modificarse? Sí, digo, es una pregunta muy amplia y no hay un contexto como tal, entonces voy a poner un poquito un contexto de lo que, de los hallazgos que hay, y hay un campo muy reciente de las neurociencias que está explorando qué es lo que pasa, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Con todo este contenido que vemos con los filtros, con las modificaciones corporales, por ejemplo, con los rellenos faciales, con todo lo que hay ya de modificación corporal, pues eso para el cerebro es, ok, me tengo que estar reajustando. Parte de lo que de lo que nuestro cerebro identifica o tiene como patrón para generar una autoimagen, obviamente se nutre de lo que observa en el medio en el que está insertado, ¿no? O sea, en nuestro medio ambiente. Entonces, si estamos consumiendo contenido de redes sociales que tiene todas estas modificaciones, ahora, por ejemplo, hay algunos estudios también que han observado el uso o la identificación de inteligencia artificial en las imágenes que vemos y la gente cada vez tiene menos aciertos en identificar qué es inteligencia artificial y qué es real, ¿no? Sí, está muy cañón. Y si, por ejemplo, ven alguna película de las Avatar o alguna de las películas que fueron pioneras en el uso ya de inteligencia artificial, de todos estos personajes, pues ya uno los ve y dices, no, se ven terribles, o sea, se ven así súper, súper falsísimos, etcétera. Sí. Al día de hoy ya nos confunde muchísimo. Yo creo que mucho el contenido que nosotros consumimos tiene modificaciones de inteligencia artificial que ya son bastante poco notorias para el cerebro humano. Entonces, por supuesto que se puede modificar. Sí es un riesgo, porque además esto se refleja en autoestima, en el riesgo de presentar trastornos de dismorfia corporal, ¿no? Trastornos de alimentación, trastornos que puedan atentar contra nuestro propio cuerpo, porque al final del día sí vivimos en un consumismo de redes sociales y sobre todo, por supuesto, la población joven que además está apenas madurando todas estas regiones que hacen que es la corteza prefrontal, que hace que pues tomen decisiones de manera adecuada, exploren todas las opciones que tienen y tomen una decisión de atención, de concentración, de memoria, o sea, es súper importante y que además también están relacionadas con todo lo que tiene que ver con nuestro medio social, el cómo nos ubicamos dentro de nuestro medio social. Entonces, si estamos consumiendo de manera así exagerada estas redes sociales, por supuesto que puede haber una modificación en cómo nos percibimos a nivel neurológico, ¿no? Como decía la pregunta. Ok. Vamos a pasar a la siguiente Adelante. pregunta. ¿Los celos son algo biológico o es algo exclusivo del humano y algo único en la naturaleza? No, prácticamente, pues no somos los únicos celosos. Sí, la expresión patológica de los celos sí puede tener un contenido social que se administra o se alimenta de todo lo que tenemos en nuestro ambiente como seres humanos, que no necesariamente van a tener otras especies animales, pero no, también podemos observar conducta de celotipia, por ejemplo, en los perros, ¿no? Y los perros pueden ser celosos hasta con nosotros, como parte
su manada, ¿no? Si de repente le estamos prestando, o tenemos más de una mascota y le estamos prestando más atención a la otra mascota, nuestros perritos pueden mostrar conductas que son muy similares y expresiones además a nivel neural que son muy similares a las que tenemos los humanos. Aquí te voy a contar de un trabajo que hicieron, que es también en modelos animales, que es con monitos tití. Entonces, los monos tití muestran una expresión de celotipia. En este caso es un trabajo que hicieron con monos machos. Los machos estaban aislados en una jaulita y entonces los ponían a observar a sus hembras, que son su pareja, o a otras hembras desconocidas, cómo interactuaban con un macho desconocido. O sea, el macho con el que estaban interactuando, así uno que no conozco, llegaba a interactuar con las hembras y el macho se ponía como la expresión como la que manifestamos los humanos, ¿no? Incomodidad, aumento de cortisol, y no solamente en expresión conductual, sino también en liberación pues, de diferentes sustancias, como es el cortisol, como es adrenalina, como es testosterona, de una expresión de molestia, de angustia, de estrés, etcétera. Pero además también había activación de algunas regiones que están modulando la emoción, como en la corteza cingulada anterior, en donde cuando hay algo que no nos gusta, pues se activa para lo que nos gusta y para lo que no nos gusta, pero cuando hay situaciones pues que nos parecen ok, esto no me gusta que esté sucediendo y ya quiero que deje de suceder, tenemos regiones muy específicas para regular nuestras emociones, ¿no? En el caso de los celos en seres humanos o patológicos, sí es una distorsión cognitiva importante, o sea, sí hay una distorsión que no está basada en la realidad en muchos de los casos. Volvemos a lo que iniciamos, depende mucho también cómo nos haya ido en la vida, ¿no? A lo mejor sí ya hemos tenido situaciones en donde nos hemos sentido celosos o celosas y hemos comprobado esa celotipia y decimos, no estaba en mi mente, era una realidad, pues entonces ya sabemos cómo nos sentimos con una condición así y la próxima vez que vivimos algo así, pues nos saltan todos los demonios ahí para decirnos, eso que estás pensando sí es realidad. Entonces hay un contenido distorsionado, hay un sobreconsumo de dopamina, hay liberación de cortisol, o sea, hay toda una manifestación fisiológica que nos hace sentir así y por supuesto hay un secuestro emocional que le llamo yo, que es cuando no tomamos como todos los elementos y le damos una explicación clara y pensamos y hacemos este paro de pensamiento para decir esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo está basado en la realidad o está así en mi pensar y pues nos secuestra y ya nos ponemos celosos y reclamamos y nos enojamos y demás, ¿no? Entonces no es exclusivo a nosotros para contestar puntualmente esta pregunta. Okay. Gracias a Ángel Orro por mandarnos esta pregunta. Vamos a pasar con la siguiente. Esta siguiente pregunta es anónima y nos preguntan, ¿cómo funciona la pansexualidad en nuestros cerebros? Ok, eso está bien interesante y voy a volver a comentar lo que comenté hace unos minutitos. De repente tener esa representación en estudios, por ejemplo, de neuroimagen es difícil, ¿no? O sea, hay muchos estudios de sexualidad, hay mucha carencia también en las diferentes identidades. La realidad es que en este momento, al día de hoy, yo no podría contestar esa pregunta en función de la pansexualidad como tal, de manera específica, porque cómo se hacen estos estudios en el caso de neuroimagen, ¿no? En el caso del laboratorio, pues los instrumentos o las herramientas que tenemos a mano son, por ejemplo, los resonadores magnéticos funcionales, ¿no? La resonancia magnética funcional que nos permite ver a nuestro cerebro y cómo está funcionando en vivo. Entonces, para esto tenemos que mostrar estímulos específicos, no podemos nada más meternos ahí al resonador y pensar que vamos a encontrar algún hallazgo porque todo nuestro cerebro está activo todo el tiempo. Entonces tenemos que escoger estímulos específicos, ¿no? Tendremos que tener un grupo de pansexuales, mostrarles a lo mejor un estímulo pictográfico, ¿no? Alguna cosa así, tener otros grupos con diferentes identidades o de toda la diversidad, de todas las expresiones, ¿no? Y entonces elegir esos estímulos de manera adecuada, ver cómo se da esa expresión, tener algunas otras mediciones biológicas, etcétera. Entonces,
Hay, por ejemplo, hay algunos estudios genéticos, hay algunos estudios que han explorado las diferencias entre homosexuales y entre heterosexuales, pero pues se han quedado cortas las demás identidades, entonces no sabría contestarlo a ciencia cierta porque no conozco hasta el momento algún estudio en neurobiología de la pansexualidad exclusivamente. Y algo que parece que va a pasar en algún momento, ¿no? O sea, Totalmente, es algo totalmente. que se ha estado escuchando los últimos años, que tiene un auge social, pues, que se escucha a todos. O sea, creo que todos, aunque sea de mi generación, ha escuchado eh, términos que no se han escuchado hace 20, 30 años, ¿no? Claro. Me parece interesante esto. Y quién sabe qué pueda venir después, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. Y la realidad es que la sexualidad es bastante modulable a lo largo de nuestra vida, ¿no? Anteriormente como que se tenía la idea de con la identidad que me expreso en este momento va a ser bastante incambiable a lo largo de mi vida. Y sí hay cierta carga hacia la mayoría de las identidades, pero la realidad es que también es muy fluctuante, o sea, puede ir modulándose por las experiencias, por los aciertos, por el tipo de vinculaciones que tenemos, por el conocimiento, por las expresiones que observamos en la sociedad en la que vivimos, etcétera. Entonces, yo espero muy pronto tener hallazgos y poder regresar y decirte, ya me sé la respuesta de esa pregunta. sí. Sí. Y hablando de eso todavía, me parece interesante también porque, ¿sabe? Esto parece ser un cambio importante dentro de la sociedad porque creo que de por medio van los estereotipos, ¿no? Y los juicios sociales. O sea, Totalmente. en un comportamiento social, en sociedad, ¿qué pasa con estos juicios? O sea, me imagino que es un problema con el cambio, ¿no? O sea, es algo diferente y por eso, no sé, lo veo de una forma donde, es diferente, ¿no? No estoy acostumbrado a esto, ¿no? Y por eso hay un Totalmente. juicio. ¿O qué pasa? Totalmente. De hecho, también hay estudios en estos casos, hay estudios, por ejemplo, de moralidad, ¿no? O sea, la moralidad es algo totalmente diverso entre cada individuo. Lo que para ti parezca inmoral o como se le llama a muchos de estos estudios, violaciones morales, ¿no? Algo que no se equipara a mis estándares de conducta, de bien, de comportamiento, de pensar, de todo eso, entonces está violando mis estándares morales. Em, pero la realidad es que cada sociedad, cada espacio, cada generación, pues tenemos conceptos o preceptos de conducta que están muy arraigados en cómo nos educaron, en cómo se manifiesta nuestra sociedad, ¿no? Países como el nuestro, que tienen alta religiosidad, etcétera, pues tienen también ciertas características, pero no estamos en el mismo nivel que a lo mejor países musulmanes, ¿no? Que son mucho más rígidos en esa moralidad y en esas expresiones libres conductuales que tienen todas las Pero personas. entonces, Entonces, esto parece infinito, parece porque, infinito, sí, o por eso sea, el tema de todo, ¿no? hay avances y esto va a impactar en la cultura, o Claro, sea, y en la cultura, en la sociedad, o sea, de que políticamente, económicamente, pues eso va a modificar la forma, yo qué sé, o sea, se me viene a la mente la Segunda y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y cómo claro, esto modificó una generación entera por las dinámicas en casa, ¿no? De los soldados que regresaron o que no totalmente, regresaron, ¿no? Y en esa época también el movimiento Now de las mujeres en Estados Unidos, ¿no? Como una vez en el claro, feminismo. ¿Qué más? Pues una alta en asesinos seriales después de claro. esa época en Estados Unidos, ¿no? O sea, y como pasa eso, sigue cambiando y sigue avanzando, o sea, esto parece que No creo que no termine tiene porque al fin. final olvidamos pronto, ¿no? Y cada uno, pues nada más estamos insertados en la época que nos corresponde, ¿no? Entonces, pero pues traemos toda la carga de el entorno familiar en el que vivimos, el entorno social en el que nos desempeñamos, pues todo el contexto en el que estamos ahora. Creo que hay un gran avance en el estudio de la afectividad y de las neurociencias afectivas, precisamente porque las nuevas teorías de la emoción, de los contextos sociales nos dicen esto, el contexto importa, ¿no? O sea, no puedes poner como statements o preceptos así específicos si no estás tomando en cuenta el contexto. Y eso a mí me parece sumamente valioso porque hasta hace algunas décadas el impacto contextual no lo veíamos,
¿no? Decíamos, así se comporta y así debe funcionar. Decías, no, espérate, pues no va a funcionar porque estamos comparando peras con manzanas cuando estamos tratando de comparar condiciones. Creo que eso es algo también muy valioso y muy importante de hacer investigación en regiones, en espacios distintos. Sí. O sea, lo que leemos de otros países no necesariamente Sí. nos va a suceder de la misma manera. Y es la importancia de aportar el granito de arena desde nuestra trinchera, desde lo que podamos, ¿no? Sí. Eso que dice a mí me impresionó, o sea, cuando lo vi por primera vez ya aplicado, fue en un inventario de pruebas llamado IDARE, Ujú, exacto. que solo es para México y Colombia, ¿no? O sea, ahí es donde dije, ok, ya, ok, Totalmente. solo México y Colombia. O sea, iba en los primeros semestres de la carrera, Ujú. y ahí es donde me cayó el 20 de, ok, claro, pues, o sea, hace sentido, ¿por qué no se puede aplicar acá? ¿Por qué no se puede Claro. aplicar allá? Claro, claro. Por eso es la importancia, digo, en nuestra área de las validaciones, de las actualizaciones, ¿no? De las mediciones estandarizadas, etcétera. O sea, sí hay que seguir esa rigurosidad y no hay que comprarnos la camiseta de otros contextos que no sean el nuestro. Vale, pues entonces esperamos tener mucha neuroplasticidad cuando seamos adultos, ¿no? Totalmente. Eh, veamos. Solo nos quedan 2 preguntas. Adelante. Esta penúltima pregunta es de Ixchel Córdoba y nos pregunta: relaciones amorosas, ¿cómo nos enganchamos, la dependencia y codependencia? Ay, eso está bien interesante. Actualmente digamos, hay muchísimo trabajo de lo que tiene que ver con adicciones a sustancias, ¿no? Y ahorita voy a llegar a este punto. Hay mucho trabajo desde las neurociencias de la adicción. Entonces, se han observado a lo largo del tiempo y ya como ya en estudios mucho más actuales, ya se habla no solo de adicciones a sustancias, sino adicciones conductuales. Y en estas adicciones conductuales encontramos componentes bien interesantes de cómo se activa el cerebro, qué regiones se activan, qué neurotransmisores se liberan, qué fisiología está implicada en todas estas condiciones. O sea, Bueno, hay unas muy conocidas. Ajá, dime. lo que entiendo entonces es como, a lo mejor una adicción puede ser exógena, ¿no? De que tabaco, Claro. THC, Sí, alcohol, LSD. etcétera. Entonces lo que usted dice de adicciones conductuales es una conducta Una que condición repetida. genera un Ujú. tipo de recompensa, placer, goce en la persona y eso hace que haga esas conductas. Totalmente. Y entonces a lo que voy para llegar a la pregunta es, dentro de esas adicciones conductuales podemos observar la adicción a videojuegos, ¿no? Que ya está validada en los manuales diagnósticos. La adicción al juego de apuestas, por ejemplo, que también la ludopatía tiene muchísimos años aprobado. Ellos están dentro de las adicciones conductuales, pero hay muchos esfuerzos para incluir otro tipo de condiciones o de comportamientos que tienen las mismas características. Dentro de ellas está la codependencia, ¿no? El por qué, a pesar de estar en una relación de pareja o en una situación con una persona que genuinamente hay daño, que hay o sea, que sí hay una conciencia de esto no me está haciendo bien, pero no puedo dejarlo, ¿no? El por qué está este ciclo de abuso, de regreso, de malestar, de todo. Si tú lo comparas con el cómo se presentan en adicciones a sustancias, es prácticamente lo mismo. Y para el cerebro es muy similar, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, la adicción al uso de Internet, ¿no? Anteriormente era videojuegos, pero la realidad es que al uso de Internet, a redes sociales, etcétera, se siente lo mismo. Y entonces vemos que los jóvenes dicen es que procrastino muchísimo, no duermo bien, no termino mis cosas, el brain rot, que es el término que tuvo tanto éxito en el 2024 de consumir de manera así exponencial contenido basura, etcétera, generan esta misma condición en nuestro cerebro y en nuestra conducta. Y entonces, pues, ¿qué pasa en estas relaciones o en estas situaciones de codependencia? Pues necesitamos hacer un trabajo muy similar al que se hace para dejar la adicción a sustancias, ¿no? O sea, un acompañamiento psicoterapéutico basado en evidencia, En conciencia del mismo problema. Claro, claro, ¿no? El alejarnos de esa situación, cuando te están rehabilitando de consumo de sustancias, pues es todo, es el entorno, es el lugar donde consumías, es las personas con las que consumías, o Qué sea, difícil. entonces, Está bien cañón. exactamente, o sea, habría que
modular y modificar todo ese ambiente que Sí. está haciendo pues ese malestar. Esto que menciona que pues al final es una sustancia que pues, puede provocar daño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas? ¿Hace daño? ¿Y qué es eso que sigue queriendo estar ahí? Pues es que muchas veces pues hay flashazos de recompensa, ¿no? Que es lo mismo que pasa con la adicción a sustancias. De las más adictivas, como es la cocaína, por ejemplo, eh, son periodos muy cortos de una euforia, de una activación dopaminérgica gigante y después un malestar terrible, ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, en pruebas de modelos animales, el número de veces que las ratitas van a estar apretando la palanca para autoadministrarse en las regiones de recompensa, es hasta que se mueren, literal. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, en este tipo de condiciones o en las adicciones conductuales no tenemos ese impacto que tienen las sustancias. Sin embargo, sí es eh, en muchos de los casos y se ha hablado mucho de este componente que en muchos casos, por ejemplo, puede haber una personalidad narcisista, ¿no? Y tener a una persona que, que tiene esta codependencia y entonces en una personalidad narcisista, pues también hay como estos periodos muy tenues y muy chiquitos, pero muy intensos de satisfacción y después de un malestar profundo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que lo que se espera son esos momentitos. Ya, hace sentido. Ujú. Órale, O sea, la qué adicción fuerte. es voy a esperar cuando Sí. sí haya algo bueno, porque eso se siente muy bien. Como decirte también, voy a esperar a que pase otra Ajá, a vez, que pase otra ¿no? O vez, sea, y lo exacto, quiero, órale. exacto. Wow, qué interesante, Sí, sí está. interesante. Y qué complicado además de abandonar, Sí, ¿no? Sí hay que pensar que es muy multifactorial. sí, y además, como dicen, no es como dejar, yo que sé, los cigarros, ¿no? Que es bueno, pues ya no me voy a comprar una cajetilla, ¿no? Exacto. Pero con una persona así que ya no puedes ir a los lugares porque pues, te da ese levantón, ¿no? De otra vez, Y es que tienes es las el mismo redes, lugar. ¿no? Tienes las redes Cierto, una historia. sí, una story, el grupo de amigos, los lugares que frecuentas, o sea, porque además el algoritmo te lo va a mostrar. El Wow, algoritmo de las redes te lo va a mostrar. De Meta. Meta va a estar en todos lados. wow, qué peligro. Ya sé. Ok, última pregunta, nos las manda ItzKVH y nos pregunta, ¿cuáles son los signos de alerta de conducta sexual anormal en un infante? Ok, eso está súper importante. Muy importante, muy relevante, muy buenas todas las preguntas y agradecemos mucho a tu público que las hayan hecho. Ok, Ok, hay expresiones o conductas que son totalmente normales en la exploración en los infantes desde edades tempranas, ¿no? La exploración de su propio cuerpo, ¿no? La curiosidad por su propio cuerpo, eh, el, el el tocarse o el explorarse pues de manera sorpresiva o etcétera, pues es claro que es la exploración de nuestro cuerpo, así aprendemos. ¿Qué pudiera ser una conducta de alerta, una conducta hipersexualizada? ¿No? El hacer conductas el intento de imitar relaciones sexuales, por ejemplo, en etapas muy tempranas, en 2 años, 3 años, 4 años, que dices, pues no tiene que haber esa expresión, porque mucho de lo que hacemos nosotros es modelar la conducta que observamos. sí, Eh, la manipulación o el contenido o la expresión explícita de contenidos sexuales, ¿no? Cuando no tiene que haber esa información de dónde está replicando esa información que está teniendo. Juegos sexuales que son insistentes, que son muy detallados, que pudieran imitar juegos de adultos, juegos sexuales de adultos, pues de dónde está surgiendo eso, ¿no? Y esto puede tener muchas variantes, pero todas esas variantes, en el caso de menores de edad y en el caso de niños, sí son de atención, o sea, sí son alertas rojas muy importantes. El uso del lenguaje sumamente sexualizado, ¿no? Desafortunadamente tenemos en contra que el uso de Internet, la pornografía, el acceso a todo este contenido sexual que debe ser exclusivo para adultos está a un clic, ¿no? Y está a un clic al grado de que la pregunta es, ¿eres mayor de edad o no? Entonces eso abre una ventana enorme para que
si no hay una vigilancia constante del contenido que revisan los niños en internet, etcétera, pues pueda llevarlos a ver contenido no deseado para su momento. Dibujos o relatos con contenido sexual que es muy explícito, que es repetitivo, que es constante. Por supuesto, también relatar experiencias sexuales que no, sin haberlas tenido, ¿no? Y que sean como detalladas, etcétera. Y bueno, esto en expresiones completas de sexualidad, pero por supuesto también si hay temor a acercarse a ciertas personas, si hay cambios conductuales importantes, si hay situaciones, por ejemplo, en la higiene de sueño, en cómo se sienten con su cuerpo, en cuándo se bañan, etcétera. Si hay cambios radicales en su conducta, por supuesto, siempre hay que explorar a profundidad qué es lo que pudiera estar pasando. Que parece que aquí entonces el problema es el aprendizaje, ¿no? O sea, estas conductas vienen de un Claro, aprendizaje. de un aprendizaje, sí. Sí, o sea, no pueden surgir de manera, así de un día, Espontánea, de manera sí. espontánea. La curiosidad, la curiosidad por la sexualidad propia, la curiosidad por el cuerpo, etcétera, pero pues muy adecuado al entorno en el que está viviendo el niño. Por ejemplo, los contenidos que se dan en las escuelas, etcétera, pues están orientados a su rango de edad, ¿no? Tampoco es que si el niño habla de su cuerpo o de sus genitales o etcétera, ya es una situación de alarma, no. Sí habla, pero de manera que no representa el momento en el que está viviendo en su edad. Hipersexualizada. Exacto. Otro problema del internet, ¿no? O sea, Terrible. Y de los entornos, ¿no? La realidad es que sí hay muchos entornos de abuso, hay que ser muy cuidadosos con nuestras infancias, muy, muy cuidadosos. Pecar de cuidadosos. sí, sí. Doctora, pues esta fue la última pregunta. Le agradezco mucho de Yo nuevo a que ti, esté por Emiliano. aquí. Espero que se la haya pasado bien aquí. Muy bien. Y gracias por compartirnos. Gracias a ti. Gracias por sintonizarnos. Gracias. Y gracias, doctora. Muchas Esperemos gracias. tenerla pronto por acá. Mucho éxito. Te deseo mucho éxito Muchas en gracias. este emprendimiento. Gracias. Gracias a todos los que nos vean. Súper, muchas gracias, doctora. Muy bien. ¿Qué tal este primer episodio? ¿Les gustó? Sí, espero que sí, ¿no? ¿Qué tal? Muy interesante. A mí me dejó pensando mucho sobre las adicciones conductuales, ¿no? Me puse a pensar después de grabar esa entrevista de qué adicciones conductuales inconscientes realizo día a día, ¿no? Es para pensar y para mejorar, ¿no? Alguna vez escuché que si lo puedes contabilizar, lo puedes mejorar. Entonces creo que si te das cuenta de algún hábito malo que tengas, alguna adicción conductual que tengas, pues bueno, intenta contabilizarla y intenta dejarla. Estoy muy contento con esta entrevista. Como pueden ver, soy un poquito más expresivo y aparte se me escucha mejor en estos cortes porque, se los tengo que confesar, sí estaba muy nervioso, pero bueno, espero que eso se me vaya quitando conforme pase el tiempo y gane experiencia. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales habidas y por haber. Bueno, no todas. Algunas. Bueno, a ver, voy a ser más específico. En TikTok, en Instagram, en YouTube. Y sí, son todas. Ahí nos puedes checar como Tu Conciencia. Estate atento a todo lo que vayamos a estar subiendo por ahí. Y bueno, vamos a despedir este episodio, este primer gran episodio con Oh Baby de LCD Sound System. Nos estamos escuchando en un siguiente programa. ¡Chao!